Yo le invito a mi hermano que me acompañe al Evangelio según Mateo. Y vamos a estar viendo en esta hora Mateo capítulo 2, los versículos 1 al 12. Invito a aquel que pueda estar conmigo, me acompañe para darle lectura. Mateo capítulo 2. Y vamos a darle lectura a los versículos 1 al 12. Nuestra sermón para esta mañana está titulado Un rey nos ha nacido. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12 de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén los magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto al oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó al rey dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: vayan y averigüen con diligencia acerca del niño que ha nacido, y cuando le hallen, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación y sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia. Gracias porque una vez más nos recuerda que la iglesia somos nosotros, aquellos que hemos sido comprados, Señor, por tu sangre. Que no importa el lugar donde nos estemos reuniendo, Señor, lo importante es que estemos juntos en armonía, adorándote a ti, Señor, reconociéndote a ti. En esta hora te damos gracias por cada hermano, cada familia que nos está visitando y que está con nosotros hoy. Te presentamos este día, Señor, que sea un día de bendición, que sea un día de gozo, pero que sea un día sobre todas las cosas para tu gloria, Señor. Háblanos en este momento, te pedimos a través de tu palabra. Recuérdanos esta bella historia de esa noche divina que cambió la historia por todos los siglos, Señor. Recuérdanos que cuando más oscuro estaba todo, cuando estábamos hundidos en nuestro pecado, ahí llegaste tú, Señor, a salvarnos. Recuérdanos que lo que pasó aquí en Belén, Señor, es un evento tan importante que no debemos olvidarnos. La hermosa verdad de que tú venías a este mundo para salvarnos, porque no podíamos salvarnos nosotros mismos. Gracias te damos, Jesús, en esta hora. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, la década de los 40, en una base en el pueblo de Vega Baja, una base militar, un grupo de amigos, compañeros de trabajo, comenzaron a cantar, se reunieron, eran afines. Y luego, de la década de los 40, 50, 60, hasta más o menos los años 80, se hicieron muy famosos. Recorrieron el mundo representando a Puerto Rico y la música de Puerto Rico. Si tú quieres saber de quién les hablo, pregúntenle a Joaquín, o uno de esa década, un poquito más atrás que le guste esa música. Estoy hablando del trío vegabajeño. ¿Y por qué hablo del trío vegabajeño? Porque normalmente cuando usted escucha canciones de Navidad, de la más viejita, yo iba a casa de mi abuelo y siempre estaban esas específicamente. Hay unas que son muy clásicas y muchas de ellas, de las que cantamos hoy todavía, son de este conjunto musical. Pero hace poco yo estaba escuchando una vez más una de estas canciones que recuerdo que era la clásica que siempre estaba en la casa de mi abuelo. Él tenía el cassette y disco con todo el conjunto de esta música. Y una de esas canciones, o una de sus canciones más famosas, se llamaba Brisas de Navidad.
Y dentro de todo el mensaje que recogía para tratar de llevar este mensaje de Navidad, recogía lo que era la tradición popular, lo que la gente cree de la Navidad. Y una de esas canciones muy famosas, que según usted conoce o ha escuchado, tiene una pequeña línea que dice lo siguiente, y mil veces también la he cantado, la había cantado, pero no había tenido mensaje. Decía, una vez al año podemos gozar, olvidar la pena en la Navidad. De seguro que tragan como su ritmo, ¿verdad? Eso es. Una vez al año podemos gozar, olvidar las penas en la Navidad. Y bueno, esto es muy popular y que hemos cantado y escuchado todo el tiempo. Pero es interesante cómo esto recoge la idea popular. Es lo que está recogiendo la idea de lo que la gente cree de la Navidad. Y no tener este concepto de que hay que esperar a la Navidad una vez al año, podemos gozar, es una vez al año, en esta época, donde podemos olvidar las penas. Esta famosa idea de que la Navidad es una pausa. Hay mucha gente allá acá, que esto se escucha bonito, ¿qué es eso? Qué bueno, que el año está difícil y la Navidad es una pausa, en la cual olvidamos la pena y en la cual gozamos. Después viene el dinero y otra vez está un problema. Esa es la tendencia popular que tiene el mundo. Pero como creyente, entre yo, por misericordia y gracia de Dios, somos los primeros que tenemos que celebrar esta época, claro, en el sentido porque somos los que conocemos verdaderamente lo que implica. Pero en segundo lugar, somos aquellos, mi hermano, que pueden decir, no, una vez al año no, solamente podemos gozar. Porque el creyente, por las razones de Cristo, y lo que vamos a considerar en esta mañana, y lo que usted ve en los evangelios, no solamente usted una vez al año puede disfrutar de este gozo que le da la Navidad. No solamente una vez al año usted puede aprovechar una época para que su pena se olvide. No, mi hermano. Usted, si está en Cristo, tiene 365 días del año donde puede estar gozoso aún en medio de sufrimiento. Usted tiene 365 días del año donde usted puede ir con sus penas, con sus angustias, con sus sufrimientos delante de Dios. Y todo esto usted lo puede hacer por lo que representa la Navidad. Por esa hermosa verdad de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que en esta mañana, una vez más, queremos considerar esa hermosa historia de la famosa visita de los magos de Oriente, que leímos ahora en Mateo capítulo 2. Hoy reflexionaremos una vez más en ese evento de la encarnación de nuestro Señor. Veremos cómo este evento estuvo rodeado de alabanza y adoración. Hermano, el pastor Ricardo lo decía desde el devocional. La Navidad no es otra cosa que recordar que Dios envió a un Salvador porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. ¿Usted sabe qué? Si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, no hubiera Navidad. Porque nunca hubiera venido Cristo. No hubiera sido necesario el nacimiento. Pero como no podíamos salvarnos a nosotros mismos, tuvo que venir Dios hecho hombre para venir y salvarnos. Hermano, es una buena oportunidad también para que usted evangelice, aproveche este mensaje, esta época, y hable con otros acerca de esta realidad. Y póngalo a pensar y dígale eso. ¿Usted sabe qué? Recordamos en este momento que necesitamos a un Salvador. Porque vuelvo y repito, si no lo hubiéramos necesitado, no hubiera venido y no estuviéramos celebrando su venida, su nacimiento. Así que estaremos viendo brevemente esta visita de los sabios de Oriente, el reconocimiento que le hacen al Salvador, a Cristo, como Rey, que es nuestro mensaje principal en esta mañana. Pero primero vemos algunas notas de contexto. ¿Dónde está esta historia? Esta historia está en el Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo fue un evangelio que escribió uno de los mismos apóstoles que estuvo con Cristo. Usted sabe quién era Mateo, era un publicano. Era alguien que los judíos odiaban. No querían verlo ni en pintura, porque era alguien que le cobraba impuestos para Roma y muchas veces se lo cobraba doble o triple para él obtener ganancia. Así que los publicanos no eran bien vistos. Pero un día este publicano está en su mesa cobrando los impuestos como de costumbre y Cristo se le aparece y ¿sabe qué? Cristo simplemente lo mira y le dice, sígueme. Y dice la escritura que Mateo lo dejó todo y siguió a Cristo y se convirtió en uno de los apóstoles. Más adelante él escribió este evangelio, esta historia del nacimiento de Cristo. Y él nos narra este evento glorioso donde ya Jesús había nacido
y llegan unos sabios de Oriente para visitarle. El propósito principal del Evangelio según Mateo es mostrar a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías que habían de él en el Antiguo Testamento. Usted no puede entender el Evangelio según Mateo si no entiende el Antiguo Testamento. Porque una y otra vez Mateo está diciendo, mira, Jesús hizo esto como estaba escrito. Es más, Jesús nació en esta ciudad porque estaba escrito. Y Jesús se movió a esta otra ciudad porque estaba escrito. Una y otra vez se presenta a Jesús como el cumplimiento de todas esas profecías. Se presenta a Jesús como ese Salvador prometido. Hermano, cuando el hombre pecó contra Dios, allá en el libro de Génesis, Dios prometió que haría algo. Es la primera promesa del Evangelio, Génesis capítulo 3, verso 15. Dios enviaría a la simiente de la mujer. Y el resto de la Biblia es un intento de contestar esa pregunta. ¿Y quién es ese simiente de la mujer? ¿Quién es el que va a corregir lo que Adán dañó? ¿Quién es el que nos va a ayudar a relacionarnos con Dios? Y constantemente usted tiene todo el Antiguo Testamento apuntando, empujando hacia ese glorioso momento del nacimiento de Cristo, cuando ese Salvador llega entonces a nuestras vidas. Así que el Señor había revelado por medio de una señal el nacimiento del Salvador. Y lo que vemos primeramente en los versículos 1 al 3. Hemos titulado esta primera sección, los versículos 1 al 3, una visita al Rey verdadero. Y miren los detalles que se nos dan. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que consideremos un momento, mi hermano, estos primeros 3 versículos, una visita al Rey verdadero. El Señor había anunciado, había revelado por medio de una señal en los cielos del nacimiento del Salvador. Y estas noticias de que el Salvador había llegado eran unas noticias tan importantes y de tanto alcance que aún llegaban a tierras lejanas como las de estos sabios de Oriente. Estos hombres eran descritos, el término que se usa en la traducción en español es magos, pero la idea es que ellos eran unos sabios, unos astrólogos, unos científicos, gente que estudiaba las estrellas en su época y en su región. Y estos hombres llegaron a Jerusalén con la esperanza de encontrar allí a un rey que había nacido. Noten el contexto de lo que está pasando. Belén es una pequeña ciudad, Jerusalén es una ciudad más populosa, más grande. Entonces está esta gente que son de tierras bien lejanas, que dicen que vieron una señal en los cielos, que vieron una estrella. Pero probablemente esa señal, mi hermano, estaba acompañada con una escritura hebrea también, que apuntaban a que venía un Salvador, a que un día nacería un rey entre los judíos. ¿Y usted sabe de dónde vino eso? Probablemente de uno que estuvo cautivo muchos años allá, en la región de Babilonia. Es probable que el mismo Daniel, cientos años antes de este evento, haya dejado las escrituras hebreas allí entre los babilonios. O sea, que esta gente tenía las escrituras hebreas y podía saber que las escrituras hebreas apuntaban a que un día entre los judíos nacería un rey. Así que tenían esa expectativa. El Señor les provee una señal en los cielos, como les mencioné. Les dice, hay un rey que ha nacido, vayan allá a adorarlo. Así que ellos hacen eso, ellos vienen a Jerusalén haciendo esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto la señal y hoy venimos a adorarle. Hermano, noten lo interesante. Ellos van a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la capital del reino. Porque en Jerusalén estaba el palacio. Y lo más normal para ellos, probablemente para ti también y para mí, sería, si yo voy a ir a adorar a un rey, ¿a dónde yo tengo que ir? Tengo que ir a la ciudad. Específicamente yo tengo que ir al palacio. Porque en el palacio es donde nacen los reyes. Así que ellos van a Jerusalén, ellos van al palacio y ellos comienzan a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sabemos que ha nacido porque se nos dio una señal. Hemos venido de tierras lejanas para verle. ¿Dónde está el rey? Oh, mi hermano, y ahí se encuentran con un rey
era el rey en ese momento de Jerusalén, un rey muy malvado, un déspota. Este rey llamado Herodes era un rey que gobernó Israel durante el tiempo del nacimiento de Cristo. Y era un rey que estaba allí puesto por los romanos. Él no era judío completamente. Así que él constantemente veía amenazas entre todo el que se pudiera levantar a cuestionar su autoridad, de que él era el rey legítimo de Jerusalén. Él vivía espantado. De hecho, él mandó a asesinar a algunos de sus hijos, incluso, y a algunos de sus familiares cercanos, porque él no quería que nadie le quitara el trono. De hecho, había un escritor de la época que lo conoció, que dijo en un momento: es mejor ser el cerdo de Herodes que uno de sus hijos. A ese nivel. Porque lo trata mejor a los animales de él que a su propia familia. Así que este es un hombre, un déspota. Imagínate que llega un grupo de gente con una gran caravana. Mi hermano, no, deja quitar el micro. A veces aún de la imagen, usted lo sabe. Pero es bien probable que hayan llegado solamente tres camellos. Y es una caravana muy larga. Ahorita vamos a hablar de con qué lo reconocemos normalmente como tres. Pero normalmente esta gente se movía en grandes caravanas. Así que de momento llega a Jerusalén una gran caravana, camellos por todas partes. Hombres que tuvo de vestidos no como la ropa que se vendía en Jerusalén, hombres con un traje increíble, que tienen un porte como que estos son de nobles de la realeza. Así que solamente eso debe levantar la bandera de odio. Pero, hermano, y cuando ellos hacen esta pregunta, versículo 2, imagínense entonces la alerta de Herodes. Esta gente viene preguntando por un rey que ha nacido. Imagínate a Herodes por un momento. Bueno, aquí se nos dice en el versículo 3, Herodes se turbó. Y la idea es que se volvió loco. La idea es que empezó a preguntar: oye, ¿cómo que hay otro rey? ¿Cómo que ha nacido otro rey? Yo no me he enterado. De hecho, llama a su concilio, él llama a su gente. Lo veremos más adelante, para preguntarle acerca de esto. Mi hermano, él había mandado incluso asesinar a algunos de sus hijos, para que no le quitaran su puesto de rey. Y de momento llega gente de tierra lejana a hablar de un rey nuevo que ha llegado. Así que lo primero que vemos aquí es esta visita al rey verdadero. Este era un rey que no estaba naciendo en Jerusalén, que no estaba naciendo en un palacio. Este rey era muy diferente al rey Herodes, con toda su maldad. Este rey era un rey muy diferente. Iba a tratar a las personas, iba a tener una misión muy diferente a la del rey Herodes. Así que en segundo lugar, mira lo que hace el rey Herodes. Acompáñenme a los versículos 4 al 6. El rey Herodes se turba. El rey Herodes comienza a preguntar: ¿cómo es que ha nacido otro rey en mi territorio? ¿Quiénes son ustedes? Esa gran caravana. Vienen con regalos, vienen con joyas, vienen con riqueza. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y para quién es eso? Así que en segundo lugar, veamos este punto que lleva a una profecía cumplida. Miren los versículos 4 al 6. Este hombre Herodes estaba turbado, estaba consternado por la visita de los sabios de Oriente. Verso 4, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, esto fue una reunión de emergencia, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que Herodes no sabe qué hacer. Él sabía que los judíos tenían una profecía de que un día llegaría un rey. Así que va donde los escribas, donde la gente que tenía los textos antiguos, y comienza a preguntarle: oye, según la Biblia, según esos escritos, ¿dónde iba a nacer este rey que había de venir? Ellos buscan los rollos, hermano, no es una Biblia que la Biblia tenemos, que la abrimos y ya. Pero hay muchos rollos que tienen que buscar. Ellos los buscan y cuando de momento recuerdan que había una profecía en el libro de Miqueas, capítulo 5, que decía: en Belén, esa tierra pequeña, esa tierra que parecía insignificante, este era un rey diferente que no nacía donde nacen los reyes normalmente en Jerusalén. Este rey nacería en una ciudad muy humilde, muy aislada, que de hecho, si no fuera porque Jesús nació en Belén, ninguno de nosotros probablemente hubiéramos escuchado a Belén. No era una ciudad importante.
Pero la profecía decía que allí iba a nacer Cristo. Así que el rey Herodes no duda en consultar a los conocedores de la Escritura para que ellos buscaran las profecías acerca de ese Cristo, de ese rey que había de nacer. Ellos se reúnen, citan la profecía, le dicen específicamente el lugar donde nacería según la profecía. Hermano, y para este punto, ya Cristo había nacido. Para este punto de la cronología de los evangelios, ya Cristo había nacido precisamente allí en Belén. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que el Señor estaba cumpliendo su promesa, haciendo que Cristo naciera en Belén. Y si usted recuerda la historia completa del nacimiento, los papás de Jesús o María y José no eran de Belén. Así que para que la profecía se cumpliera específicamente, ellos tuvieron que dar un viaje. ¿Usted recuerda la historia? Un censo que se hizo en esta misma época. Y ellos tuvieron que ir a un viaje hacia Belén, porque de Belén eran los descendientes, la familia lejana de ambos. Y es en Belén que entonces nace Jesús. Allí en un lugar, en el pesebre, porque no había lugar para él en un mesón, o en los hoteles, o en los cuartos de las casas. Pero miren cómo entonces se cumple esa profecía específica de que Cristo nacería en la ciudad de Belén. Así que, mi hermano, la Navidad es un buen recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. Si tú hoy estás dudando de las promesas de Dios y de que Dios cumple sus promesas, de que Dios cumple todo lo que ha prometido desde Génesis en adelante, este tiempo, esta época de Navidad es un buen recordatorio para ti de que Dios siempre cumple sus promesas. Aunque parezcan promesas difíciles de cumplir, como que un rey va a ser en una ciudad tan pequeña como esa, tan insignificante. Así que miren conmigo lo que está pasando. Herodes llama a esta gente comienza a asustarse, a decir, oye, ¿dónde es que ha nacido el rey? Ellos le dicen que el rey ha nacido en esa ciudad, particular en la ciudad de Belén. Ellos van a las profecías y dicen que el rey nacería aquí en Belén. Pero noten algo muy interesante. Ninguno de esta gente, los que tenían la ley, los que tenían los rollos de las profecías, ninguno de ellos hizo el viaje para ir a conocer a ese rey que había nacido. Herodes tampoco lo hizo. Por otras palabras, a pesar de tener la palabra cerca de ellos, ellos vivían muy lejos de la palabra. Hermano, ellos tenían los rollos, la palabra. Ellos tenían las profecías. Pero ellos no las creían. Si las creían, ellos fueron los primeros que tenían que adorar a esos niños que habían nacido. Y esto hay que hacer un paréntesis aquí, cuidarnos a nosotros mismos, mi hermano, de que no nos pase como dice en el libro de Jeremías capítulo 2, cuando Dios está hablando al pueblo y le dice, oye, ustedes tienen la ley, pero no conocen. Otra palabra, la palabra la tienen. Tienen acceso, la tienen en su bolsillo, la tienen en su celular, la escuchan, pero no la conocen. Eso es lo que le pasaba a esta gente. Aún los líderes más importantes, los escribas, era gente que tenía la ley, que tenía la escritura, tenía las profecías, pero no conocían a Dios, a ese Dios de las profecías, a ese Dios que había hablado. Hermano, guárdate de eso, de que tenga las hermosas promesas de Dios en su palabra, pero no las creas. De que las tengas junto a ti, de que las tengas en la mesa, de que las pongas en la imprima y las pegues en tu carro y las pongas en la nevera. Las promesas de la palabra de Dios, las más que te gusten, eso no es malo, hazlo, mira tu casa de eso, para que la recuerdes todo el día. Lo malo es, el problema está, cuando tú llenas tu casa de eso por todas partes, lo pones en tu carro, lo pones en tu celular, pero no las crees. Pero bueno, estas personas tenían de frente esos rollos que hablaban del rey salvador que había de venir, pero no creían en ese rey salvador. Si miren cómo termina esta parte de la historia. Punto número 3, versos 7 al 12. ¿Qué ocurre cuando estos sabios llegan? Cuando Herodes se pone muy nervioso porque están hablando de un nuevo rey. Herodes va donde los eruditos para que le pregunten, para preguntarle. Ellos le dicen que nacería en Belén. Miren cómo acaba esta historia, versículos 7 al 12. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, les dijo, vayan y averigüen con diligencia acerca de mí. Y cuando le hallen,
háganmelo saber para que yo también vaya y me adore. Hermanos, si usted sigue leyendo su historia, no vamos a ver hoy. Usted sabe que esto es un plan malévolo. Usted sabe que esto no era genuino. No era genuino este deseo de que Herodes vaya y envíe a esta gente para que lo vean primero. Lo que él quería era investigar específicamente dónde estaba este niño, porque era una amenaza. Simplemente investigar el lugar específicamente donde estuviera para ir a salir de él. Hermanos, noten que incluso desde el inicio hubo intentos para que no se cumpliera la promesa de Dios. De hecho, hay una gran matanza de niños en Belén. Es la próxima historia. Pero providencialmente Dios había sacado a este niño, el rey que había nacido Jesús, y lo había enviado a Egipto. Es como Dios estaba preservando su promesa, su palabra. Usted sabe que desde Génesis, desde el mismo inicio de la Biblia, nosotros vemos como una y otra vez parece que la promesa está amenazada. Como que no se va a cumplir. Como que se le dice a Abraham, Abraham va a tener un hijo y de ti van a ser benditas todas las naciones. El problema, muchos problemas. Abraham es mayor de edad. Su esposa también. Son ancianos. Y no solamente eso, que son ancianos, sino también que su esposa es estéril. Así que no se puede cumplir la promesa. Un poquito antes, porque eso ya es Génesis 12, hay un poquito antes, Génesis 6. Un descendiente de Adán se supone que era el que a través del cual Dios iba a salvar lo que se había perdido. Porque se había prometido la simiente de la mujer. Pero ¿saben qué ocurre? El diluvio. O sea, como una amenaza a que se cumpla la promesa. Entonces, oye, pero si se liquida toda la humanidad, ¿de dónde va a venir el descendiente que Dios prometió? De Adán. Entonces Dios preserva a la familia. Una y otra vez Dios ha estado preservando esa promesa hasta que llegamos a este punto en Belén. Y nota cuando estamos en Belén, cuando el rey ha nacido, cuando el niño está allí, aún en ese momento está siendo amenazado. Aún en ese momento su vida está siendo amenazada por este malvado rey. Yo creo que en este pasaje, lo que vamos a ver ahora, vemos la diferencia entre la falsa adoración y la genuina adoración. Porque Herodes dijo, sí, yo quiero ir a adorarle. Se lo dice en el verso 8. Ustedes averigüen dónde está para yo ir allá a adorarle. Sabemos que era falso. Sin embargo, miren lo que dice el verso 9 en adelante. Los sabios, los magos, habiendo oído al rey, se fueron a Belén. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hermano, cuando tú lees la historia de la visita de Dios a los pastores para decirle que ha nacido un niño, que mucho de esto ocurre antes de esta historia. Cuando usted ve esa historia, eso aparece en el Evangelio según Lucas, usted se da cuenta que esa historia está llena de gozo. O sea, una y otra vez dice, y los pastores se gozaron cuando vieron al niño. Aquí cuando los sabios de Oriente llegan donde estaba el niño, dice el versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Son dos evangelistas diferentes, pero ambos reconocen la misma idea. Que haber llegado delante de Jesús para reconocer quién era el Salvador, el que Dios había enviado, era algo que le había producido gran gozo. Hermano, y más a esta gente que venía en caravanas, en viajes. Eso eran viajes de días, a veces meses. Viajes peligrosos para llegar hasta allá. Y al fin habían visto que podían llegar al lugar donde estaba el niño, el rey que había nacido. ¿Se imaginan su sorpresa? Hermano, estos son sabios de Oriente. Estos son gente de nobleza probablemente. Ellos estaban acostumbrados en Babilonia a los grandes castillos, a las grandes fortalezas, a los grandes palacios. De hecho, que todavía hoy hay ciudades europeas que tienen en sus museos pedazos de esos grandes palacios de Babilonia. Una cosa increíble, le dicen los viajeros antiguos que tú quedabas admirado por esos grandes palacios donde vivían los reyes. Pero la estrella, que fue tu GPS, fue la que brilla. La estrella se detuvo allí. No se detuvo allá en el palacio de Herodes. No se detuvo en un palacio grande y hermoso con mucha pompa y riqueza. Se detuvo en una humilde casa. Y en esa humilde casa, para la sorpresa de esta gente, dice el verso 11,
al entrar en la casa viendo al niño con su madre, vieron al niño con su madre. Y aquí venía la prueba del fuego. Cuando ellos ven al niño con su madre María, no en un palacio, no, María no estaba vestida con ropas reales, era una humilde campesina. Jesús, el niño, no estaba vestido y puesto en una cuna de oro. La casa no era un palacio, era una casa humilde, muy pobre. Y aquí venía, mi hermano, la verdadera prueba de fe para estos sabios de Oriente. Estuvimos tantos meses viajando para que la estrella se equivocara y lo enviara para la casa de un campesino. O ellos podían decir, vamos a creerle a Dios. De que aunque esto no parezca un palacio como lo tenemos en Babilonia, de que aunque este niño que está ahí no parezca un rey, ni el escenario parezca el escenario de un rey, pero si Dios, que nos ha estado guiando a través de esta estrella, dice que Él es el rey que había de nacer, nosotros vamos a creerle. Y miren lo que hicieron. La segunda parte del verso 11, impresionante. Se postraron, lo adoraron y comenzaron a abrirse el tesoro. Comenzaron a estacionar los camellos. Comenzaron a bajar todo lo que tenían los camellos, toda la carga. Eran riquezas, que era oro, incienso y mirra. De ahí sale la famosa idea de que eran tres. Nunca dice que eran tres. Solo sabemos que eran tres, o asumimos porque eran tres regalos. No sabemos la verdad. Entonces, lo interesante, mis hermanos, es que estaban llevando oro, incienso y mirra. Ustedes saben que esos eran los productos más comerciales de la época o que más se transportaban. Eran productos muy caros. Eran productos que se traían en esa ruta precisamente desde Babilonia y pasaba por Jerusalén y cruzaba el sur a Egipto. Eran las grandes caravanas de los camellos. Pero en esta ocasión ellos venían cargados con estos tesoros porque eran para un rey. Quizás ellos miraron para un lado y no había una corte para poner estos regalos. No había lugares donde en los palacios se guardaban estos importantes regalos. No había un sirviente que le dijera, mira, dámelo a mí para guardárselo al rey. No, ¿quién estaba allí? Jesús, el niño, y María, su madre. Y aquí en ese momento, lo más importante para nosotros es saber, hermano, que se postraron y lo adoraron. Y otra vez estaban acostumbrados a postrarse por un repito. Pónganse esa imagen en su mente. Estaban acostumbrados a postrarse y adorar a los grandes reyes de Babilonia. Pero este era diferente. Sin embargo, ellos tuvieron fe y adoraron, se postraron delante de él y le ofrecieron todos estos regalos. Así que empezaba esa idea de que eran tres y que se llamaba, que estaba en la historia del pasado, una idea minimal. En un momento llegó así como 1000 años, 1500 años, pero no una historia que nace de aquí. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es que cuando usted sigue leyendo la historia se da cuenta que incluso esos regalos Dios se los había enviado providencialmente a ellos. Porque ellos tenían que huir a Egipto. ¿Y cómo iban a sobrevivir en Egipto? Dios providencialmente ya había preparado el camino para que ellos tuvieran un sustento aún en el viaje con este oro, incienso y mirra. Esto, mis hermanos, lo adoraron. Allí no había corona de oro. Allí no había palacio. Allí no había sirvientes. Allí solamente estaba el niño junto a su madre. Esta fe que tuvieron los sabios de Oriente es la misma fe que tuvo el ladrón en la cruz. Cuando allí, colgado al lado suyo, no había un rey con una corona de oro en su palacio. Pero él le dijo, oye, tú eres un rey. Yo como quiera tengo fe de que tú eres un rey. Así que acuérdate de mí cuando vengas en tu rey. Es la misma fe que tienen los sabios de Oriente. No había palacio, no había sirviente, no había corona de oro puesta sobre ese niño. Pero ellos dijeron, tú eres un rey. Porque Dios nos ha ayudado a ti. Esta historia termina de la siguiente manera, verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino y nunca más volvieron a pasar de ellos. Pero lo impresionante es ese momento donde ellos se convierten, hermanos, en los primeros gentiles. Porque los pastores que visitaron el pesebre eran judíos. Estos se convierten en los primeros gentiles, gente que no judía. Y esto nos está enseñando algo, que la esperanza de este Salvador que iban a ser, no solamente era para Israel. Ya había una promesa que decía que este Salvador tenía un alcance para todas las naciones.
Y el que los sabios de Oriente fueran a adorarle es una señal de eso. Hermano, es importante recordar la historia completa de este niño que nació con el propósito de morir, de hecho. Que nació con el propósito de morir entregando su vida en rescate por su pueblo. Hagamos el viaje del pesebre hasta la cruz, contemplando ese majestuoso rey que nos ha traído salvación. Hermano, lo que pasó en Belén hace 2000 años y luego más adelante en el polvo, allí en la cruz, debe provocar en nosotros una respuesta similar a la de estos sabios de Dios, cuando se postraron en adoración delante de aquel glorioso rey que nos había venido a salvar. Usted sabe que nosotros estamos como 2000 años después de esta historia. Pero hay unos eventos que no han cambiado, como esto de Cristo Rey. Él ya fue a la cruz, resucitó, está sentado ahora a la diestra de Dios, está reinando con toda autoridad y como Rey poderoso. La promesa que tú como cristiano esta mañana que es que viene un día a buscar su iglesia. Pero tienes que preguntarte por un momento y con esto cerramos esta mañana. En primer lugar, si no eres creyente, ¿quién para ti es ese niño que estaba allí en el pesebre ese día que los sabios de Oriente fueron a visitarlo? ¿Quién para ti es aquel que estaba colgando luego a los 33 años más o menos, luego de ese evento, que estaba colgando en una cruz? Simplemente un gran maestro, simplemente alguien que nos enseña de la vida espiritual, un guía espiritual, o es un salvador, al cual tú reconoces hoy que como no había forma de tú salvarte, por eso tú me dijiste. Bueno, vuelvo a decirlo, la Navidad es un buen recordatorio de eso, de que ya que no había manera, Dios envió a su Hijo para que nos salvara. Esta mañana es una excelente oportunidad que Dios está dando para venir a Él y reconocerlo a Él. Reconocer esta Navidad y agradecer a Dios por haber enviado a su Hijo. Y reconocerlo como lo reconocieron los sabios de Dios, que se postraron delante de Él y lo adoraron. Pero también como iglesia, no fue recordatorio para darle gracias a Dios y vivir agradecidos delante de Dios, delante de este Rey glorioso. No solamente en este día, sino día a día. Vivir postrados, una vida postrada delante de Dios. ¿Y sabe qué? Usted no nos va a ofrecer oro, incienso y mirra. Usted le ofrece hoy su vida. ¿Y sabe que Pablo dice que nuestro sacrificio a Dios, nuestra ofrenda de adoración a Dios somos nosotros? En nuestras vidas completas a Él, entregadas por aquel que murió por nosotros. ¿Está reconociendo a este Rey? Hermano, porque si es un Rey, tiene toda la autoridad sobre tu vida. ¿Está confiando en la promesa de Dios? En esa promesa que decía que nacería en Belén, en esa promesa que decía que ese que estaba allí en esa casa humilde era el Salvador, el Rey prometido. Hermano, Dios no se contradice. Si tú puedes confiar en esas promesas y creerlas, puedes creer cualquier promesa de la Biblia y confiar en Él. Promesas que te recuerdan que si estás en Cristo, ya no hay condenación. Promesas que te recuerdan que si estás en Cristo, dice la palabra, que Él estará todos los días con nosotros hasta el final. Promesas que te recuerdan que es tu proveedor, tu sustento, quien te cuida. Promesas que te recuerdan que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que todas esas promesas que ya se cumplieron en el nacimiento, simplemente deben aumentar tu fe esta mañana. En aquel Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Hermano, año tras año, el pueblo judío esperaba que Dios cumpliera su promesa de enviar a Salvador. ¿Sabes qué? Pasaron muchos años. Y queremos decir por esto, probable que estés esperando de Dios o ver la promesa de Dios en cumplimiento de cierta manera. Hay que seguir esperando confiar en Dios. Porque a través de esa espera Dios fortalece tu fe también. Que el Señor nos ayude de paz a no dejar al niño aquí en el pesebre. Voy a recordar la historia completa de lo que pasó con ese niño, que es Rey, que nació, fue a la cruz, murió por nuestros pecados
Luego se levantó al tercer día y estaba en el trono de Dios, a diestra de Dios. Preparando morada para aquel que está en Cristo, para aquel que esté en él, yo estoy seguro de él, va a tener vida eterna junto a él. Dice nuestro deseo en esta mañana que tengamos todo y cada uno y nos dé esperanza en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias por la bendición que nos da de reunirnos, Señor, en este lugar para escuchar una vez más acerca de este rey que nació, de este rey que vino a cumplir las promesas de salvación. Oh Señor, gracias te damos primeramente porque tú eres un Dios que cumple tu palabra, que cumple tu promesa. Nunca has fallado, Señor, a una de tus promesas. Nosotros hemos sido infieles, nosotros no hemos cumplido nuestras promesas en muchas ocasiones. Oh Señor, pero hoy una vez más te damos gracias porque tú no eres como nosotros. Tú siempre cumples tus promesas. Y si has cumplido esas promesas antiguas, hoy confiamos que todas esas promesas que tenemos en tu palabra también las cumplirás. Señor, que respondamos de la misma forma que estos sabios de Oriente. Ellos simplemente tuvieron fe, se postraron, se arrodillaron y dijeron, vamos a creerle a Dios. Vamos a creer que este niño es el rey que se nos ha nacido y nos ha sido dado. Señor, que esa misma fe tengamos nosotros en esta mañana. A pesar de lo que veamos, a pesar de las circunstancias adversas, que necesitamos creerte a ti, Señor. Creer tu palabra, creer tus promesas y responder siempre en adoración delante de ti. Mira aquellos que están en este lugar que aún no te han conocido. Señor, que tu Espíritu Santo se haga conforme a tu voluntad, salvándolos y abriendo sus ojos. Pero también te pedimos como iglesia que hoy fortalezcamos nuestra fe, Señor, por medio de tu palabra y por medio de tus promesas. Gracias te damos a Jesús. En esta hora oramos. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a poder vivir de acuerdo a esta palabra y recordarla en todo momento. Usted está aquí entre nosotros, no ha hecho ese paso de fe. Es nuestra invitación, hermano, que usted pueda venir a Cristo. Es nuestra invitación que usted pueda reconocer a este Jesús como su Salvador, su Señor. Y usted dice, oye, no estamos en la iglesia. Qué bueno. Yo repito, un buen recordatorio. No es el edificio donde está usted. Usted no tiene que estar ahí dentro para ser sabio. Podemos estar aquí, podemos estar allá, mañana todo el tiempo, todo el edificio y estamos en la calle. O en la playa. Pero lo que importa y lo que salva de esto es la cultura, hermano. Salva el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje que nos dice, no puedes salvarte a ti mismo, reconócelo, ríndete. Lo ha intentado todo, ríndete. Y reconoce que solo a través de ese Cristo que nació, que vimos su historia una vez más, murió y resucitó, puede morirse salvo. Y te invito a que te acerques, que no lo acerques, y vengas a Cristo en este día. Nosotros tenemos incluso toda la tarde aquí para orar contigo, para compartir contigo la palabra. De hecho, veremos en un momento un testimonio público de eso, de alguien que ha respondido en fe a este mensaje del Evangelio. Y hoy frente a nosotros hará ese acto de obediencia a Dios de ser bautizado. Sí, por eso le decía que es un día de celebración de muchas maneras. No solamente por el simple hecho de un domingo la iglesia reunirse, sino también por la bendición que nos da de ver a un hermano ser bautizado. Ese símbolo de que ha muerto y ha resucitado en Cristo. Y también la bendición de poder.
darte gracias, porque grande es tu favor, bueno. Gracias.